había dicho, para poder utilizar posteriormente en circuitos con fasores. Entonces, la clase pasada habíamos visto la conversión de rectangular a polar, donde ¿qué fórmulas se utilizaban? La de S igual a real al cuadrado más imaginario al cuadrado y todo eso en raíz. ¿Qué otra había? La del ángulo, que es igual a tangente a la menos 1 de imaginario sobre real. ¿Listo? Ya con esas fórmulas podríamos hacer la conversión de un lado a otro. Pero también está la conversión contraria, que sería la de polar a rectangular. Esta conversión es mucho más fácil, ya que solo vamos a manejar una fórmula. ¿Qué fórmula es? Dice A igual a real por coseno del ángulo más real por seno del ángulo. ¿Listo? Ya teniendo en cuenta estas dos fórmulas, podría pasar de un número a otro. ¿Cómo se utilizaría esta? Un ejemplo. Por ejemplo, me dice un de polar a rectangular, digamos que tengo 10 con ángulo de 30 grados. ¿Qué voy a hacer? Pasarlo a rectangular. ¿Cómo? Reemplazando en esta fórmula. Entonces digo A igual. Real por coseno. ¿Quién es mi real? 10. Por coseno del ángulo, en este caso, 30. Más real, 10. Por seno del ángulo, que es 30. Listo. Después de haberlo planteado, simplemente es calculadora. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero, voy a hallar el coseno y ese resultado lo multiplico por 10. Entonces digo, coseno de 30 igual ese resultado por 10. Me dio 8,66. Listo, 8,66. A igual a 8,66. Más. Entonces, tal cual. Seno de 30 por 10. ¿Cuánto me dio? 5. Listo, entonces 5. Y en el seno siempre lo voy a relacionar con mi parte imaginaria. O sea, le agrego una i. Entonces, mi respuesta final, ¿cuál es? Que 10 con ángulo de 30i también corresponde a 8,66 más 5i. ¿Listo? Y de esta manera se pasa de polar a rectangular. Es muy, pero muy fácil. ¿Listo? Entonces, ya sabiendo esto, nosotros podríamos hacer operaciones entre ellos, ¿sí? ¿Qué tipo de operaciones? Yo podría sumar, multiplicar, dividir, etcétera, etcétera, con números tanto polares como rectangulares. Lo que hay que saber es qué tipo de caminos debo coger para que mi ejercicio no se vuelva tan extenso. Entonces, la sugerencia es la siguiente. Sabemos que en rectangular hay suma, resta, multiplicación, división y potencia, ¿cierto? Mientras que en el polar solo se manejan dos operaciones, la multiplicación y la división. Absolutamente nada más. Entonces, aclaro, para polar solo multiplicación y división, absolutamente nada más. ¿Listo? Entonces, se sugiere que para cuando haya una multiplicación y una división solo manejemos polares, porque es mucho más rápido. Y acá en polar y en rectangular, perdón, solo para manejar suma y resta. Es la sugerencia. No quiero decir que no se puedan multiplicar dos números rectangulares. Claro que sí se puede. ¿Por qué? Porque esos métodos ya lo vimos, ¿cierto? Y aquí están. La vaina negativa de esto es que el método puede llegar a ser muy extenso y puede haber algún error en la parte algebraica. Eso sería lo único. Como les digo, no les estoy diciendo que no lo utilicen. Obviamente, si lo utilizan les va a dar el mismo resultado, pero va a ser más extenso. ¿Sí? Cuando me refiero a más extenso, en particular es la división. Esa división es muy larga en rectangular
y pueden haber errores en algún signo y con eso ya mandan todo el proceso a un error fijo. ¿Listo? Entonces, reitero, se sugiere en rectangular sumar y restar y en polar multiplicar y dividir. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer ejercicios y se repasará cómo se suma, resta en rectangular y se multiplica y divide en polar. Escribir esto acá. Listo, dejo aquí las fórmulas a la izquierda, las fórmulas de las conversiones, tanto de rectangular a polar como de polar a rectangular. ¿Listo? ¿Para qué? Para tenerlas en cuenta en todo nuestro proceso. Entonces, mi primer ejemplo de operaciones con números polares y rectangulares va a ser el siguiente. Vemos que tengo 7 con ángulo de 30, de 40, perdón, más menos 5 con ángulo de 15. ¿Listo? Entonces tengo esta suma. ¿Qué sería mi primer impedimento? Que en números polares no se puede sumar y restar, solo se puede multiplicar y dividir. Entonces, teóricamente, ¿qué me toca hacer? Pasar estos números polares a rectangular. Del rectangular hacer la suma. De esa suma pasarlo a polar. ¿Por qué a polar? Es como me están planteando el ejercicio inicial. Entonces, iniciamos. Como no se puede sumar, ¿qué debo hacer? Pasar de polar a rectangular. ¿Cómo lo hago? Con la fórmula, miren, polar a rectangular, A igual a R coseno más R seno. Entonces voy a hacerlo aquí al ladito. Voy a pasar primero 7 con ángulo de 40. Entonces digo A igual. ¿Qué dice la fórmula? Real. ¿Quién es mi real? 7 por coseno de 40. Más real por seno, 7 seno de 40. Listo. A igual. Ahora, ¿qué hago? Calculadora. Entonces digo seno de 40, coseno de 40 por 7. Eso me dio 5,36. Listo. Más seno de 40 por 7. Me dio 4,49. Y esta parte del seno la relacionamos ¿con quién? Con la letra imaginaria. Entonces voy a reemplazarlo acá. Sé que 7 con ángulo de 40 es lo mismo que tener 5,36 más 4,49 y listo. Más, abro paréntesis. ¿Qué debo hacer con este? Lo mismo que hice aquí con mi primer número. Entonces digo A igual, real, ¿quién es? Menos 5. Siempre tener en cuenta esos signos. Menos 5, coseno del ángulo, ¿quién es mi ángulo en este caso? 15, más real, menos 5, coseno, perdón, seno de 15. Listo. Ya, vuelvo a lo mismo. Entonces digo, coseno de 15 por menos 5. Me da un resultado de menos 4,82. Entonces A igual menos 4,82 más
Seno de 15 por menos 5. ¿Cuánto me dio? Menos 1,29. Y le agregamos la letra I. Listo. Ya lo transformé, entonces lo escribo acá. Menos 4,82 más por menos 1,29i. Listo. Ya hice entre comillas como lo más difícil. Ahora, ¿qué debo hacer? Sumar. ¿Cómo se suman dos números complejos o rectangulares? Se suma real con real e imaginario con imaginario. Entonces tengo 5,36 más menos 4,82. Eso me da 0,54. Continúo con las partes imaginarias. 4,49 más menos 1,29. Igual, 3,2. Con su letra I. Listo. Ya hice mi suma. Pero, ¿qué me hace falta? Como mi ejercicio inicial me lo entregaron como en dos números polares, me toca expresar mi respuesta en polar. Entonces, esta respuesta, ¿qué debo hacer? Pasarla a polar. De rectangular a polar. ¿Cómo? Aquí están las fórmulas. ¿Sí? Entonces vamos a aplicar esas fórmulas para pasar mi respuesta a polar. Entonces digo, tengo 0,54 más 3,2i. Listo, lo voy a pasar a polar. Entonces tengo la primera fórmula que dice S igual. Parte real al cuadrado, en este caso 0,54 a la 2 más imaginario al cuadrado, en este caso 3,2 al cuadrado. Todo en raíz. Listo. S igual. 0,54 a la 2. Me da como resultado 0,2916. Más 3,2 a la 2. Me dio 10,24. Listo. Todo en raíz. ¿Qué hago? Sumar lo que está por dentro. A ver, esto es 0,54. Más 10,24. Eso me da 10,5316. Le saco raíz cuadrada de ese número y me da 3,24. S igual a 3,24. Listo, ya esa S, que es mi parte real de mi número polar. Me hace falta hallar el ángulo. ¿Con qué forma hallo el ángulo? ¿Con qué fórmula? Con esta. Entonces digo, ángulo igual a tangente a la menos 1. ¿De quién? De imaginario sobre real. ¿Quién es mi imaginario? 3,2. Y mi real es 0,54. Listo. Calculadora. Entonces digo shift, tangente, ¿de quién? De 3,2 sobre 0,54. Me dio 80,42. ¿En qué magnitud? Grados. Listo, ahora ¿qué voy a hacer? Reemplazar. Entonces abro paréntesis y digo, este número equivale ¿a quién? A 3,24 con un ángulo de quién? De 84,42 grados. Listo. Ahí tengo mi respuesta a mi suma de dos números polares. Como lo pueden notar, puede ser extenso.
pero no en todas las ocasiones va a ser así. Si lo vemos de fondo, son solo 3 pasos. Ya lo otro de las conversiones son pasos adicionales. Eso no tiene nada que ver con el ejercicio. ¿Listo? Igual, casi todos los procesos de rectangular a polar y viceversa son calculadora. Entonces, allá depende la agilidad de cada uno. La sugerencia es no revolver estos procesos con el ejercicio inicial. ¿Listo? Si lo pueden hacer en otro lado, fenomenal. Pero la idea es no revolver eso porque la confusión va a ser para ustedes mismos. Entonces, cómprelo ahí en un momentico y seguimos con otro. Vamos con este ejercicio. Entonces digo, 5 más 8i por 35 con ángulo de menos 20 grados. Cierro paréntesis. Y todo eso lo voy a dividir con 7 más 2i. Listo. Entonces planteo el ejercicio. ¿Y qué me toca hacer? Analizo. Tengo una multiplicación en una llave y una división. ¿Qué números tengo? Polares y rectangulares. Bien. Como ya les había sugerido a inicio de clase, ¿qué toca hacer? Se recomienda multiplicar en ¿qué? En polar y dividir en polar. Entonces, lo más acorde, en este caso en particular, ¿qué sería? Pasar estos dos rectangulares a polares. O sea, este y este lo paso a polar para que mis operaciones principales sean mucho más fáciles de operar. Entonces, iniciamos. Si voy a pasar de rectangular a polar, ¿qué debo utilizar? Miren, las de acá. S y ángulo. Entonces, lo hacemos acá. S igual. Real al cuadrado más imaginario al cuadrado. 5 a la 2 más 8 a la 2. Todo eso en raíz. S igual 5 a la 2, 25. Más 8 a la 2, 64. ¿Cierto? Hago la suma de estos dos números y saco la raíz cuadrada. Entonces, 25 más 64, 89. Y le saco raíz. ¿Cuánto me da? 9,43. Listo, ya tengo mi primer número. Acá, entonces sería, abro llave, abro acá. 9,43. Listo. ¿Qué falta? Sacar el ángulo. Entonces digo, ángulo igual, tangente a la menos 1. ¿De quién? De imaginario sobre real. Imaginario 8, real 5. Y digo, shift tangente de 8 sobre 5. Igual 57,99. Y eso en grados. Lo escribo acá. ¿Ángulo de quién? 57,99 grados. Cierro paréntesis por 35 ángulo de menos 20. Cierro, cierro, divido. ¿Por quién? 7 más 2i. Tengo que hacer el mismo proceso. Entonces, pasar ese rectangular a polar como, tal cual como lo dice acá. Entonces digo, es igual raíz de quién? De 7 a la 2 más 2 a la 2. Es igual 49 más 4. Es igual
Entonces sumo 49 más 4 y le saco raíz a ese 53. Me da 7,28. ¿Listo? 7,28. Entonces abro paréntesis acá, 7,28. Me hace falta el ángulo. ¿Hallo el ángulo cómo? Ángulo igual, tangente a la menos 1 de imaginario sobre real. Imaginario, ¿quién es 2? Real, 7. Entonces, chief, tangente de 2 sobre 7, igual. Me dio 15,94 grados. Listo, lo escribo acá. 15,94 grados. Cierro. Ya. Esa es la parte más difícil de este ejercicio. ¿Por qué? ¿Cómo se multiplican los números polares? Muy fácil. Real con real se van a multiplicar. Y los ángulos se suman. Entonces, en la multiplicación de números polares, el real con el real se multiplican y los ángulos se suman. Absolutamente nada más que hacer. Entonces, 9,43, ¿cierto? ¿Por quién? Por 35, igual 330,05. Listo, 330,05. ¿Qué hago con los ángulos? Se suman. Entonces, 57,99 más, ¿quién? Menos 20 grados, que es el otro ángulo. 37,99. Grados. Listo. Ya hice la multiplicación. Ahora, ¿qué me toca hacer? Ese resultado, dividirlo ¿con quién? Con 7,28. Con ángulo de 15,94 grados. Ya. ¿Cómo se hacen las divisiones de números polares? Voy a dividir. Real con real se divide y los ángulos se restan. Entonces, real con real se dividen y ángulos se restan. Entonces digo, 330,05 dividido 7,28. 45,33. Y los ángulos los voy a restar. Tengo 37,99 menos 15,94. Me dio 22,05 grados. Listo. Y de esta manera termina mi ejercicio. Vale resaltar que si la condición inicial del ejercicio es, en un caso en particular, expresar la respuesta en polar en rectangular, ¿qué me tocaría hacer? Coger este polar y pasarlo a rectangular. ¿Con qué fórmula? Con esta. Para practicar, entonces lo vamos a hacer. Decimos A igual. Vamos a pasar mi respuesta final a rectangular para tener las dos opciones. Entonces, ¿qué debo hacer? Reemplazar real por coseno del ángulo. Real 45,33 por coseno del ángulo. Coseno de 22,05. Más 45,33 por seno del ángulo, 22,05 grados. Y de ahí para allá, calculadora. Recuerden que siempre voy a hacer primero el coseno del ángulo y lo voy a multiplicar por la parte real. Entonces, coseno de 22,05 por 45,33. Me dio 42,01. Ahora, ¿qué tengo al lado?
seno de 22,05 por 45,33 igual 17,01 más 17,01. Y le agregamos la letra I. Listo, ya lo pasé, entonces voy a escribirlo acá. 42,01 más 17,01 I. Listo. Y de esta manera ya tengo expresada mi respuesta tanto en polar como en rectangular. ¿Listo? Es muy fácil. Ahí ya depende de cada uno. Dependiendo del ejercicio, yo lo interpreto. Lo que hay que hacer es simple. Si veo multiplicaciones y divisiones, volver todo polar. Si veo sumas y restas, dejarlas en rectangular o transformarlas a rectangular. Ya que obligatoriamente me tocaría porque tanto en polar solo se puede multiplicar y dividir absolutamente nada más. Entonces, favor copiar ahí. Este es todo el proceso. Entonces, reitero, este pedacito no pertenece al ejercicio. Simplemente son pasos que debo hacer para la solución del mismo. ¿Alguna duda con respecto a lo de rectangular a polar y polar a rectangular? Porque ya en la segunda hora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar este concepto en una parte algebraica y sí necesito que este tipo de operaciones estén claras. O si quieren, en la siguiente hora, ¿qué podríamos hacer? Podríamos seguir haciendo más ejercicios de operaciones con números polares y rectangulares y en la siguiente clase puede ser, ya nos metemos en la parte algebraica. Si no quieren hablar, escriban sus sugerencias ahí en el chat. Por aquí alguien ya escribió que ejercicios. Sí, puede ser. Entre más uno trabaje ejercicios, más queda reforzado el tema. Profe, ese tema no lo habíamos visto el Profe, año pasado. Sí, señor, ese tema lo vimos en trigonometría del año pasado. ¿Se acuerdan que alguna vez les dije, todo esto que estamos viendo en décimo lo vamos a utilizar en 11? Llegó el momento. ¿Sí? Como vemos toda esta parte teórica en trigonometría de números polares y rectangulares, lo vamos a utilizar en circuitos para hallar corrientes y voltajes. Sí, aquí también me están profe, yo diciendo. digo que deberíamos de seguir para tenerle esto la base fresca. Sí, aquí me están diciendo que ejercicios difíciles. Listo, vamos a hacer ejercicios difíciles. No interesa. Entonces, la idea es hacer un ejercicio así bien potente, ir haciéndolo paso por paso. Así nos demoremos toda la clase, como puede llegar a pasar en algún momento con algún circuito. Pueden haber que en un ejercicio nos gastemos por ahí 2 tableros. ¿Listo? Entonces voy a plantear ahorita unos ejercicios donde estén bien cargados y los vamos a ir resolviendo hasta cuando nos dé. Listo. Más ejercicios. Bien, entonces la hora que sigue, ejercicios y ya la próxima clase vamos a abordar el tema algebraico. ¿Listo? ¿Qué es la idea? Intentar sacar también varias noticas, por eso en estos días les he ido sacando notas porque estoy hablando con el profe Gaona y lo de sus exposiciones de grado son como a mitad de septiembre, me dijo algo así. Entonces ustedes saben que esas exposiciones son engorrosas y quitan mucho tiempo. Aparte de quitar tiempo, también nos van a quitar clase. Entonces, es mejor tener noticas ahí para no tener líos posteriormente y no que se les una exposición de grado más tareas mías de las otras materias, etcétera, etcétera, porque eso es muy maluco. Entonces, copien el ejercicio y continuamos.
¿Listo? Que tengo ahí una suma de fraccionarios, pero utilizando ¿qué? Números polares y rectangulares. Esto se me va a presentar muchísimo en la parte algebraica y en la parte de circuitos. Por eso lo quiero trabajar. Sabemos de antemano que son fracciones heterogéneas. ¿Por qué? El denominador es diferente. Entonces, lo único que hay que hacer es aplicar la misma ley de los números enteros o de las mismas fracciones y aplicarla en este contexto. Entonces, como dicen por ahí en internet, la ley de la carita feliz, ¿cierto? Entonces, que multiplico este por este y después este por este, ¿cierto? ¿Qué debería hacer? Como sé de antemano que voy a utilizar multiplicaciones, ¿qué es lo más acorde para este ejercicio? Pasar todos mis números ¿a qué? A polar. Siempre. Les reitero, cuando haya multiplicaciones y divisiones, lo más óptimo es pasar todo a polar. Entonces, ese primer paso, ¿qué sería? Coger mis dos numeradores y pasarlos a polar. ¿Cómo los paso a polar? Con la fórmula de S y del ángulo. ¿Listo? Entonces, paso número 1, pasar eso a polar. Entonces, me tocaría aquí al lado. Entonces, digo, S igual, ¿a quién? 35 a la 2, 7 a la 2. Ya. Listo. S igual. Hago la potencia. ¿De quién? De 35 a la 2 y 7 a la 2. Entonces, 35 a la 2 me da 1225 más 49. Entonces, 1225 más 49 igual 1274. ¿Sí? A ese 1274 que me toca sacarle raíz, ¿cuánto me dio? 35,69. Profe, una pregunta. Señor, En la división, ¿cuál es la regla? Es que se me olvidó. ¿Se restan unos y se dividen otros? Es que no me en la acuerdo muy división bien de cómo se ocurre. polares, el real Sí, con el señor. real se dividen y los ángulos se restan. Ok, gracias, profe. ¿Listo? Igual yo voy repitiendo todos esos procesos según cómo vayamos haciendo los ejercicios, no se preocupen. Estoy seguro que tanto que escuchar esa misma carreta se les va a quedar a las malas. ¿Listo? Tal cual como estoy haciendo acá, repitiendo la fórmula n veces hasta que la interioricen. Seguimos. Ya pasé mi primer número, ya tengo mi real. Ahora, ¿qué toca hacer? El ángulo. ¿Cómo hago el ángulo tangente a la -1? Miren, de imaginario sobre real. Imaginario, ¿quién es 7? Real 35. Ángulo igual. Entonces digo, tangente a la -1, shift tangente. ¿De quién? 7 sobre 35. Igual. Me dio 11,30 grados. Listo. Voy a reescribir mi número. ¿En dónde? Aquí.